necesariamente debe estar cambiando en el tiempo. Una razón de cambio de flujo magnético respecto al tiempo. O sea que este flujo magnético debe ser variable o estar cambiando respecto al tiempo, porque si no, desde el punto de vista matemático, su razón de cambio será cero. O sea, d en dt será cero. Entonces, necesariamente, este flujo magnético debe ser función de tiempo, es decir, variable en el tiempo. ¿Eh? Si phi de b igual a Profesor, constante. Escucho. otra vez, ¿eso es una N o es una I vuelta? En el menos, no sé qué es. Ajá, eso. Sí, le estoy indicando que n es el número de qué. Gracias. Número de vueltas de circuito. Ajá. Muy bien, gracias. Entonces, este flujo, si es constante, implica que no existe fuga inducida, o sea, será cero. Lo que acabamos de comentar. Lo que espero verifiquen en su laboratorio o se los demuestre su asesor. ¿Sí? Para que aquí tengamos una fuerza electromotriz inducida en terminales, necesariamente este flujo magnético debe ser cambiante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que ese campo sea cambiante en el tiempo? Pues lo que he indicado. Acerco el polo del imán o el imán en sí. Al acercarlo, va a atravesar más líneas de campo a esta superficie. Al alejarlo, va a disminuir el número de líneas de campo que atraviesen esta superficie. Es decir, que este campo va a ser cambiante en el tiempo. Con el solo hecho de acercar y alejar el imán, porque aquí se tendrá más número de vueltas que atraviesen la superficie o menos número de vueltas que atraviesen a la superficie al acercar y alejar el imán. Inclusive aquí puedo dibujar más líneas. Por ejemplo, aquí otra viene, viene. Otra. Entonces aquí se ve claramente que si lo acerco, eslabona más líneas. Si lo alejo, eslabona menos líneas. ¿Sí? Recordando que el flujo magnético es igual a número de líneas de campo magnético que atraviesan a la superficie. Flujo magnético, que se da en unidades de Weber. W mayúscula, B minúscula. Entonces, flujo magnético es número de líneas de campo que atraviesan a la superficie. Entonces, si modifico el número de líneas que atraviesan a la superficie, pues este flujo se modifica.
Por tanto, será cambiante. ¿Respecto a quién? Pues respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, reitero, necio, reitero. Si te lo acerco, eslabona más líneas, o sea, más líneas atraviesan a la superficie. Si lo alejo, menos líneas atraviesan a la superficie. Entonces, al alejar, acercar, el número de líneas eslabonadas por la superficie cambia. Si cambia, entonces el flujo cambia. Y entonces es función del tiempo. Está transcurriendo el tiempo al estar realizando ese movimiento. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Respecto al tiempo, este flujo está cambiando porque abraza más líneas o menos líneas. O sea, hay más flujo o menos flujo. Pues en ese sentido, este flujo está cambiando respecto al tiempo. Entonces, si esta razón está existiendo, entonces se inducirá la fuerza electromotriz. Pero ¿qué pasa si, aunque eslabone muchas líneas, pues el flujo va a ser grande? Pero si su imán está en reposo y el circuito también, pues aunque se tenga el flujo en esa superficie, no se inducirá ninguna fuerza electromotriz, porque no será un flujo que cambie en el tiempo. O sea, puede estar el imán muy próximo al circuito, y entonces un campo magnético, muchas líneas atraviesan a la superficie, pero se dice que es un campo magnético estático o estacionario, o sea que no varía en el tiempo, porque su fuente está fija, en reposo. No es un campo variable en el tiempo, aunque el flujo sea muy grande. ¿Eh? Entonces, solo será variante en el tiempo si cambia ese flujo. ¿Sí? Y eso es acercando, alejando el imán, acercando, alejando el imán. Si dejo de moverlo, o sea, quedan en reposo, entonces no se inducirá nada, aunque su circuito eslabone líneas de campo. Todo eso lo debo demostrar experimentalmente. ¿En dónde? Pues en nuestro laboratorio. Exíjanle a su profesor ese experimento tan importante. Ya deben haberlo realizado, o en estas prácticas, lo deben realizar casi es en las últimas prácticas, desafortunadamente. Bien. Entonces, con toda esa argumentación, pues ya nos quedamos con esa expresión que voy a enmarcar. Y esa es la denominada, cuando le crédito a Faraday, ley de Faraday. Así la encuentran en la mayoría de sus textos, ley de Faraday. Que yo le agregaría algo así como ley de inducción electromagnética de Faraday. Pero bueno, por ir paso a paso, dejémoslo así. Sí, ¿algún comentario o pregunta al respecto? Caso contrario, tomo asistencia en una fecha 11 de noviembre. Antonio Rincón Christopher. Presente, ingeniero. Luego, Caleb Casas. No está conectado.
Hugo Ángel García, Presente, ingeniero. Raimundo Franco García, Vania Alondra García Reyes, no está conectada. Giovanni González Orozco, Presente, profe. Eric Hernández Velasco, Presente. Miguel Ángel Juárez Ábalos, Mauricio Alberto Lara Toriz, Presente. Alexis Horacio López Fragoso, Presente. fecha 12, no. Alan Daniel Marín López, Presente, profe. Miguel Ángel Márquez Espino, está conectado. Álvaro Medina Vázquez, Presente. José Guadalupe Mejía Servín, Presente. Ian Josué Méndez Jiménez, Presente. Marco Antonio Ortega Castro, Presente. Óscar Javier Padilla Anaya, Dante Ramsés Peña Fragoso, Presente, Peña. Brisa Estefanía Ponce Espino, Presente. Valeria Saraí Rito Flores, Eduardo Rojas Martínez, Presente, profe. Carlos Giovanni Sánchez, Presente, profe. Roberto Silva Ordaz, Buenas tardes, presente. Óscar Yair Velázquez García, Presente, profe. finalmente Mota Salas Antonio de Jesús. ¿Alguien más? Yo, profesor. Sí, ¿cuál es su Presente, profe. primer apellido? Márquez Espinos Miguel Ángel. Márquez Espino, corregido. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien. Entonces, ¿algún comentario a esa parte, jóvenes? ¿Duda al respecto? Profe, Sí, escucho. no, yo le quería preguntar de la lista, es que me está yendo lento el internet, pero escuché que dijo mi nombre, pero no sé Apellido si... primero, sí, dígame su apellido primero. Mota Salas. Mota, permítame. Márquez. Soy el último de la lista. Usted se dio de alta, ¿verdad? Altas y bajas, después de altas y bajas. Ya está. Gracias, Bien, profe. muy cuidado. Bien. Por tanto, esa ley la deben recordar. Es muy generosa. Como vamos a ver ahora que avancemos. Pero quizá ya se preguntaron
en su memoria quedó esa pregunta respecto a este signo negativo. En primera instancia, di por entendido que es un voltaje inducido negativo. Pero no. Ese signo negativo tiene una razón. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces, un letrero. El signo menos indica que la feminucida tiene una dirección tal que produce o origina una corriente, y le agrego aquí inducida. Es importante. Cuyo flujo magnético inducido si se suma al flujo magnético original, reducirá la magnitud de la feminucida. Y eso lo dejo entre comillas. Eso aprox en 1834. Después del descubrimiento o la aportación de Faraday. ¿Sí? Aunque sea, bueno, llevando una referencia que ella la propone en 1831, pues aquí ya claramente se ve casi inmediatamente, 2, 3 años después. Le agrega ese signo Henry Friedrich Enrique Federico Emil, qué curioso, Enrique Federico Emilio Lenz, un científico alemán. Por tanto, a esta se le conoce como ley de Lenz.
Entonces, en un inicio Faraday, pues, no tenía presente este signo. En 1831, en su descubrimiento experimental. 2-3 años después, H.F. Lenz, 1834, agrega ese signo, pero lo justifica, indicando, el signo menos indica que la fuerza electromotriz inducida tiene una dirección tal que produce una corriente inducida, cuyo flujo magnético inducido, si se suma al flujo magnético original, reducirá la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Entonces, ese párrafo pues es tomado de algún texto de electricidad y magnetismo. Bien. Voy a intentar justificar ese enunciado. Entonces tengo aquí mi circuito. Por comodidad, solo le doy una vuelta, o sea, n igual a 1. Entonces, n igual a 1. Un imán da origen a un campo magnético. Y le pongo un subíndice 0. Y voy a considerar que es función del tiempo. Entendiéndose que aquí la fuente, que es un imán, aquí solo considero el polo norte de un imán, con movimiento acercándose o también puede ser alejándose. Respecto al circuito, que está fijo. Circuito estacionario. Como consecuencia, bueno, aquí pongo un letrero. Campo magnético original. Como consecuencia de esa situación, pues ya aceptamos. Aquí se da una FEM inducida, según Faraday. Bien. Esa diferencia de potencial inducida o voltaje inducido valga la redundancia, induce una corriente en el circuito. Una corriente en el circuito. Y la
denomino como I subíndice I. Y también es función del tiempo. Porque la fuerza electromotriz pues, es cambiante en el tiempo. Y esa la denomino corriente inducida. ¿Ah? Entonces vamos conjuntando. El campo magnético, ¿sí?, que atraviesa la superficie S, como consecuencia me da un flujo magnético cambiante en el tiempo. Si ese flujo magnético es cambiante en el tiempo, entonces aquí se está induciendo una fuerza electromotriz. Bien, esa fuerza electromotriz es la causante de que aquí exista un flujo de electrones. O sea, debido a esa diferencia de potencial o ese voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida, hace que aquí se tenga un flujo de electrones, que no es otra cosa que una corriente. Ah, pero esa se da debido a este campo que induce esta fuerza electromotriz. Entonces, esta la denomino corriente inducida. ¿Sí? Que si esta FEM no está presente, no estará presente esta corriente. Corriente inducida, debido a la FEM inducida. Bien. Bien. Ahora, recuerdo el experimento de O. Ørsted, físico danés, Ørsted. Y dándole su crédito se denomina experimento de Ørsted. Y ese consiste en tener un alambre que se conecta a una fuente y como consecuencia en ese alambre se tiene una corriente. No pongo la fuente, simplemente parte del circuito, un alambre al cual está fluyendo corriente. Entonces, aquí dibujo una línea, o puede ser varias. Solo voy a dibujar una. ¿Okay? Y le doy sentido. Y esa me denota el campo magnético. Es una línea de fuerza que representa el campo magnético. Si esta corriente es cero, si no hay corriente aquí, no se da origen a este campo. Si existe esa corriente, se da origen a ese campo de fuerza, que es el campo magnético. Y se demuestra que es una línea continua, en este caso una circunferencia, rodeando a la fuente, que es el alambre en el cual fluye la corriente, o la corriente que fluye en ese alambre, que es la fuente. Fácil de llevar a cabo en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, eso me lleva a que una corriente eléctrica da origen o es fuente a campo magnético. ¿Sí? Eso es lo que nos demuestra el experimento
de Ørsted. Una corriente origina un campo magnético, independientemente de la naturaleza de la corriente. Simplemente que sea una corriente eléctrica. Ya recuerden que la corriente eléctrica la denotamos con I, y es el flujo de electrones en el alambre conductor. Pues ya nos debemos quedar con esto. La evidencia experimental se puede reproducir en el laboratorio y comprobar que sí, una corriente da origen a un campo magnético. Tal vez alguno de ustedes o alguna de ustedes ya realizó ese experimento o ya les mostraron virtualmente ese experimento. Bien. Entonces, me apoyo en ese resultado. Toda corriente da origen a un campo magnético. Lo llevo acá. Voy ligando las cosas. Repito. Está mi circuito de una vuelta. Está mi fuente de campo. Lo acerco de tal suerte que el circuito eslabone o abrace líneas de campo. O sea, se tenga ahí un flujo de campo magnético. Si ese imán lo tengo con movimiento arriba hacia abajo, pues ese campo va a ser función del tiempo, o sea, variable en el tiempo. Ese lo llamo campo original, pues es el debido al imán, el campo original. Ahora van a ver por qué razón. Bien. Por el hecho de que aquí ya se está teniendo un flujo que en consecuencia, un flujo magnético, función del tiempo, y hay una razón de cambio, o sea, un D en dt, un flujo cambiando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si ocurre ello, aquí se induce la fuerza electromotriz. Bueno, ahora esa diferencia de potencial debido a esa fuente o esa fuerza electromotriz, ¿sí?, provoca que exista un flujo de electrones en este alambre. Ahí está. Que no es otra cosa que una corriente eléctrica, que la denomino como corriente inducida. Si no está presente esto, no estará esa corriente. Bien. Ahora me apoyo en el experimento de Ørsted. ¿Qué me demuestra? Que independientemente de el origen o el tipo de corriente, esta genera o da origen a su propio campo magnético. ¿Sí? Entonces, según Ørsted, esa debe generar su campo magnético. ¿Sí? Entonces, aquí está. Y ya recuerdo también él demuestra que es una línea de fuerza, pero cerrada. Si es un alambre en el que fluye la corriente, pues su campo debe ser una línea que abrace a ese alambre, como se indica. Ajá. Entonces ahí tienen un campo.
Y ese campo, para distinguirlo del original, le voy a poner un subíndice I, porque ese será un campo debido a esta corriente inducida. Entonces, este es su campo que está generando. Puedo poner más líneas, pero solo con esto. Entonces, por ello es que tengo aquí ese campo inducido, que como consecuencia que esta corriente cambie en el tiempo, pues ese también pues será función de tiempo. Ujú. Entonces, atendiendo a lo que sucede, lo que me indica Ørsted, toda corriente es fuente de campo. Bueno, entonces esta genera ese campo. Bien. Resulta que, atendiendo a la ley de Lenz, y esa propuesta de Lenz está sustentada en el principio o la ley universal de conservación de la energía. O sea, él no inventó nada. Solo se sujetó a la ley universal de la conservación de la energía. Entonces él dice, mira, este campo inducido debe tener una dirección tal que se oponga a un aumento del campo original. Si el campo original está aumentando respecto al circuito, este inducido se debe oponer a ese aumento. O también, si este campo original está disminuyendo en magnitud, este campo inducido, originado por esta corriente inducida, se debe oponer a esa disminución del campo original. Eso es lo que indica Lenz. Que este inducido, para estar acorde a la ley universal de conservación de la energía, se va a oponer a un aumento del campo original o se va a oponer a una disminución del campo original para mantener un equilibrio. ¿Sí? La naturaleza es generosa, pero también debe haber un equilibrio, atendiendo a leyes universales de la física. Entonces, esa es la situación. B inducido se opone a un aumento o disminución del original. Entonces esto es lo que nos da a entender la ley de Lenz. Ley de Lenz. Eso es interesante. Entonces es algo que de lo que no se percató Faraday. Pero casi inmediatamente ¿sí? Da la aportación Enrique Federico Emilio Lenz, un científico alemán.
Y ya con eso justificamos ese signo. Y entonces en adelante no debemos entender que esta fuerza electromotriz es negativa. No, ese signo se agrega simplemente atendiendo al principio de conservación de energía dado por lo que se conoce como ley de Lenz. Por eso es que en la mayoría de textos, si no es que en todos, la ley de Faraday considera este signo. Entonces, eso que yo en un inicio aseveré, fuerza electromotriz inducida negativa. Pues qué error estaba cometiendo. No, ese signo se justifica por ley de Lenz. Entonces ya con esto pues tenemos esa ley de Faraday que pues ya debe estar en nuestra memoria real, ahí guardada. Y en adelante pues solo será utilizarla. Y veamos qué versátil es y qué tanto aporta. Y en la medida que la vayamos utilizando, pues le vamos a ir dando más crédito a Miguel Faraday, que yo lo considero como el padre de la revolución tecnológica. Porque yo recuerdo en algún curso de Historia Universal, por ahí algún profa, sin más, dice, inicio de la revolución industrial. Y nos indicaba, pues eso ocurrió más o menos en mitad del siglo XIX, 1840 y tantos, 50. Y ya no sé, y surgió en el Imperio Británico, es decir, en Inglaterra. Bueno, ¿por qué surgió allá? En Inglaterra, y en esas fechas, mitad del siglo XIX. Pues me quedé así. Revolución industrial surgió en Inglaterra en más o menos mitad del siglo XIX. Pregunta de examen en Historia Universal, palomazo. Pero luego ya, en un curso de electricidad y magnetismo como este, mira, ley de Faraday, físico inglés, y más o menos a mitad, 1830 y tantos, y curiosamente en Inglaterra. De su evidencia experimental surge su famosa ley. Y resulta que después de esa ley viene, pero como en cascada, la revolución tecnológica. Porque esa ley es el fundamento de las máquinas rotatorias eléctricas, como el generador eléctrico, que nos da la mayoría de energía eléctrica, por ejemplo, en el país. El generador eléctrico, los que están instalados ahí en las termoeléctricas o en las hidroeléctricas. ¿Sí? Esa también, de esa se desprende, de esa ley, el famoso transformador eléctrico. ¿Sí? Y todo lo demás. La energía eléctrica en corriente alterna. Entonces empieza el movimiento de rotación, motores, generadores y demás. Y en cascadita viene
Y entonces lo pego con la historia universal. En Inglaterra y más o menos mitad del siglo XIX se da la revolución industrial. Pues este cabezón es de los principales para que se diera eso. Entonces le damos su crédito a Faraday. Y pues en adelante utilicemos esa expresión. Para ello, pues por aquí debo traer algún ejercicio, o debo tener. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Un modelito matemático tan simple que podemos demostrar con cualquier situación de experimental primitiva. Y hay una diversidad de experimentos que lo demuestran. Y espero que se los muestre su asesor de laboratorio. Pues por eso soy uno de los fans de Faraday. Uno de los tantos, quizá. Bien, sí, los escucho. Oigan, profesor. Entonces, lo que hace el imán es como rotar el campo magnético del inducido. No sé. El imán es fuente de campo magnético. Sí. Tiene esa propiedad. Si nos da tiempo ver propiedades magnéticas de la materia, ¿sí? ¿Por qué un imán genera un campo de fuerza, que es el campo de fuerza magnético? Y ya nos quedamos que un imán pues, genera ese campo de fuerza. El imán genera el campo magnético. Como también después Ørsted dice y demuestra que una corriente eléctrica también es fuente de campo magnético. Bien, entonces partimos de eso. El imán ya es la fuente de campo magnético. Y ahora lo escucho. Sí, venga. No, ya. Gracias por el dato. Pues esa es la fuente. Y ya con esa fuente, pues Faraday dice, bueno, el imán. Y que ese, sino, fue descubierto por los filósofos griegos antes de la era cristiana. Cientos de años antes de la época de Demócrito, de Aristóteles, de Empedocles, de todos esos grandes. ¿Sí? A ellos se les da el crédito que son los primeros, fueron los primeros, ¿sí? Entre ellos Tales de Mileto, filósofo griego antes de la era cristiana. Pues a estos filósofos se les da el crédito de que fueron los primeros que observaron el fenómeno eléctrico, como se los comenté en un inicio del curso, y también el fenómeno magnético. Y la historia dice que allá en una ciudad de Magnesia, que creo ya ni existe, allá en Asia, que creo que tampoco, ¿sí? Por eso les llaman magnetitas además. Pues estos filósofos, Tales de Mileto o algunos otros de esos, fue el primero que observó que algunas piedras, que ahora llamamos imanes, que no es otra cosa que magnetitas, que son aleaciones de materiales ferromagnéticos y magnéticos, ¿sí? Tienen la propiedad de que ustedes ya observaron. Creo que todos ya han observado y han jugado con imanes.
y han observado lo que sucede. No me lo platiquen. Pues eso es debido a campo de fuerza, se atrae, no se repele. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces ellos verificaron desde esa época. Pero en su mundo filosófico, pues ellos creían que eran cuestiones filosóficas o cuestiones a lo mejor sobrenaturales o qué sé yo. Y así los dejaron, porque ellos no se dedicaban a la ciencia. Sus cuestiones eran más de situaciones existenciales para el ser humano. Y se quedó. Pasaron miles de años para que se le fuera dando ya aún hay hasta 1800 y tantos. Se le empieza a dar la utilidad para ese famoso desarrollo tecnológico. Tan positivo, pero tan negativo en otro sentido, porque hay muchos escépticos que dicen que nos quedan pues pocos cientos de años antes de que ocurran situaciones debido a los cambios climáticos que provocamos como seres humanos. Pero bueno, esa es otra cuestión. Sí. Entonces, ¿cómo se va dejando eso? Y aquí pues ya dice, bueno, el imán genera un campo de fuerza. ¿Cómo aprovecho ese campo de fuerza? Pues ya viene aquí, este brillante. Dice, bueno, sí, está provocando un campo de fuerza, pues lo aprovecho. Pudo haber sido fortuito, pudo haber sido de tanto estar experimentando a error y ensayo, pudo haber estado buscando a lo mejor otra cosa. Sí, fue un gran experimentador, Faraday, inventor de muchas cosas además. En la química también es muy favorecido. Bien, entonces él, pues por ahí, un alambre y alguna lamparita o algo que se usara. ¿La ven? Y miren, ese campo lo aprovecha. Y dice, bueno, lo acerco, lo alejo, y pum, observa que se induce en la fuerza electromotriz. Y luego de esa evidencia experimental y todo eso, dice, los que dejo quietos no aparece. Empiezo a mover, aparece. Si los muevo y si este no eslabona o no abraza ningún campo, aunque esté en movimiento, no se da la fe, porque aquí debe cruzar líneas de campo. Eso ya de la evidencia experimental en el laboratorio hay que verificar todo ello, todo lo que se nos ocurra. ¿Sí? Pero bueno, mire, aquí ya está aprovechando ese campo de fuerza originado por el imán. Induce en el circuito esta fuerza electromotriz. Y de toda esa evidencia experimental se crea este modelito matemático. Ley de Faraday. Y de ahí, pum, 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 entran los ingenieros a diseñar y a construir, inventar dispositivos eléctricos en este caso, atendiendo a su pregunta. Bien. ¿Algún otro comentario, jóvenes y señoritas? Bien. Entonces, en adelante, pues tratemos de aplicar esa ley. Bien, si no hay alguna pregunta o comentario, continúo. Por cierto, ¿cómo van avanzando en su laboratorio en prácticas virtuales, desde luego?
caseras y demás. Vamos a ver. Giovanni, indíqueme un número, que no sea el suyo, cualesquiera. Del 0 al 30. 10. No. Otro. El 15. ¿El qué? El 15. 15. Alan Daniel Marín López. Sí, profe. Sí. Por ejemplo, en su caso, ¿hasta qué práctica ha avanzado? Bueno, al menos en mi grupo de laboratorio hemos avanzado hasta las 7. ¿De qué se trata? Déjenme, me acuerdo. Ah, ya. Creo que era la de... Bueno, platíqueme las 6. Platíqueme bueno. de las 6. Ah, las 6, esa sí me acuerdo, era resistencia. Era resistencia. Era resistencia. ¿Y qué vio ahí? ¿O qué le mostraron? Resistividad y ley de Ohm. Platíquenos. Bueno, los que pudieron conseguir el material. No, usted. Ah, bueno, yo lo hice por medio del simulador del FET. Sí. Bueno, en el simulador vimos la ley de resistividad eléctrica, Explique. donde donde se supone tenemos un conductor, y en este caso su área, la resistividad, la constante de resistividad, que sería ρ, se multiplica por la longitud del alambre conductor y se divide sobre su área. Y así se da la resistividad del material. Resistencia eléctrica. Perdón, resistencia. Resistencia eléctrica del cuerpo. Pues sí, en este caso del objeto. No, los que hicieron la práctica en físico, pues no podías alterar la resistividad, pues porque seguía siendo el mismo material. La resistividad es la misma. Pero en el FET sí te permitía alterar la resistividad. Eso fue lo único que cambió. Pero yo estoy con ellos. Porque son prácticas experimentales. Y el otro es un auxiliar. ¿Y qué experimento? Como usted dice, tabulo, le doy valor, ahora le doy valor, ya está programado y me dice esto. Y bueno, concluimos que tenemos que estar en el laboratorio. Y claro, nos auxiliamos ya los famosos. ¿Sí? Situaciones como la que usted indica. Ella le dice, ahora está tu circuito, ahora ponle un valor, ahora ponle otro valor, y ahí les va tabulando. Pero no es lo mismo que estar en el laboratorio y midiendo, y ahora esto y lo otro. ¿Sí? Entonces usted lo que me está explicando es esto. Y le dice, mira, ahora dale más longitud, mayor resistencia. Ahora dale menor área de sección, mayor resistencia. Ahora dale mayor área, menor resistencia. Ahora cambia el material, cambia el material, la resistividad para el cobre, ahora pon cobre, ahora pon aluminio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y sí. usted ya escoge, ahora pongo esto, aquí están. Y ya le arroja el valor. Y ahora tabula, y ahora grafica, ya se lo hace todo.
¿Sí? Pero el cimiento debe ser experimental y ya de ahí, pues después, pues sí, ya lo virtual. Ajá, muy bien. Ujú. Bien. Pásenle la estafeta a otro, un número entre el 10 y el 20. 19. 19. Álvaro Medina. Sí, lo escuchamos. No está presente. Se desconectó. Otro número. Sí, lo escuchamos. Otro número. Alan, que digas otro número. Bueno, a ver, el que habló, deme otro número. 15. 15. Alan Daniel Marín López. Yo acabo de pasar. No importa, Exactamente. usted es afortunado, continúe. Suertudo. A ver en qué nos quedamos. No, pero en lo que usted guste. Ah, sí. Hábleme de otro experimento. O platíquenos de otro experimento. Bien, en lo que piensa. Entonces, pasemos a realizar algún ejercicio. Entonces, ejercicio. El enunciado. La espira conductora circular que aparece en la figura yace. No me gusta esa palabra, pero bueno, vamos a dejarle yace. En el plano y igual con 0. Coma. Tiene un radio de 0.1 metros. Y una resistencia de 5 ohms. Dado B, campo magnético, igual con 0.2 seno de 10 exponente 3 por T. Y todo multiplicado por un vector unitario J. Con unidades de T mayúscula. Ahora explico. Determine la corriente inducida. Entonces, así está el enunciado de ese ejercicio. Cambio de pizarra. ¿Me permite, profe, tantito? Nada más voy a copiar el último. Sí, adelante.
Bien. Ya, profe, gracias. Entonces me indica que una espira. Y a esta está conectada una resistencia. Y esta está contenida en el plano Y igual con 0. Entonces esto debe ser Y, 0, X, Z. Entonces, espira en plano Y igual con 0 o X, Z. Ahí está. En esa región se tiene un campo magnético. B igual con B0 seno, lo digo con literales, de omega por T, por el vector unitario J, en unidades de Tesla, con la literal T mayúscula, Teslas. Pues dándole crédito a Tesla, las unidades de campo magnético se dan en Teslas. Ya por ahí una marca de autos, que su antecesor fue uno de ellos, Tesla. Famosos autos eléctricos. Bien. Entonces aquí lo interesante es que el campo tiene dirección positiva del eje Y. Aquí nos está dando la información. J vector unitario. Dirección del campo. Entonces, dibujo ese campo. Dibujo ese campo. Con esa dirección. Aquí lo que me interesa es el flujo, o sea, lo que atraviesa a la superficie asurada. O sea, la superficie S limitada por el circuito. Ahí está en campo. Pero aquí lo interesante es que varía en el tiempo. Es un campo que está quizá a la fuente, un imán se está acercando, alejando, acercando, alejando, en forma armónica. En la misma unidad de tiempo se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, por esta función armónica. Donde omega es la frecuencia angular, 2 veces pi por f, f es la frecuencia. Y esto en radianes entre segundos, recuerden, frecuencia angular. O sea, ahí está ese campo, variable en el tiempo. Como consecuencia de ese campo variable en el tiempo, pues aquí se dará en esa superficie se dará un flujo, el flujo magnético, que también va a ser función del tiempo, porque el campo magnético es función del tiempo. Entonces, si está eslabonando un flujo magnético y está variando en el tiempo, entonces induce una fuerza electromotriz. O sea que
Si me refiero a la resistencia, aquí se está induciendo una FEM. Ujú. Y si tengo esa FEM inducida, entonces esa FEM inducida, valga la redundancia, me induce una corriente. Todo lo que explicamos anteriormente. Me induce una corriente inducida, que también será función del tiempo. Entonces pegamos ese concepto. Está el circuito, eslabón a un flujo que cambia en el tiempo. Si cambia en el tiempo, entonces induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz en el circuito induce una corriente inducida. Esa es la que nos están pidiendo. ¿Y cómo encuentro esa corriente inducida ya para? Pues esa corriente inducida, ¿cómo la encuentro? Pues entra en escena la ley de Ohm. Me dice, B es igual a R por I. Entonces de aquí, I es igual a B entre R. Pero aquí ese B va a ser la FEM inducida. ¿Sí? El voltaje. Es un voltaje inducido. FEM inducida o voltaje inducido. Que lo puedo dejar como B subíndice I. Y desde luego que es función de tiempo. Entonces, I pues es igual al voltaje inducido, o sea, la FEM inducida, entre R. O I igual con la otra notación, B inducido en R. Pero ¿cómo encuentro ese B inducido? O FEM inducida. Pues con la ley de Faraday. Con la ley de Faraday. Entonces entra en escena la ley de Faraday. ¿Sí? Porque Faraday me dice que aquí tendré una FEM inducida si hay una razón de cambio de flujo respecto al tiempo. Y ese lo tengo aquí porque este campo está variando en el tiempo, entonces este flujo es variable en el tiempo, por tanto induce la FEM inducida. Y recuerden, n es el número de vueltas. Bueno, pues en este caso, n es igual a 1, porque es una sola vuelta. N igual con 1. Entonces, debemos encontrar esa FEM inducida. Pero eso lo llevaré paso a paso en la siguiente clase, porque ahorita tengo que enviar un examen extraordinario a algunos de sus compañeros. Si hay algún comentario, alguna duda al respecto. No, profesor. Bueno, entonces continuaremos en la siguiente sesión. Entonces cierro. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.